Doctor Luis Chiroque, cirujano colorectal y laparoscopista del Hospital Almenara, Perú, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, ALACE, pasado presidente Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, miembro Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica, SAGES, miembro Sociedad Americana de Cirugía Colorectal, profesor ICAR América Latina. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al doctor Luis Chiroque con el tema Complicaciones en cirugía colorectal. Muy buenos días con todos. Espérate, yo lo veo. Okay. No se desconecta la lámpara. Está subiendo. Muy bien. En primer lugar, agradezco a la organización por la invitación a este importante evento en Latinoamérica. Más adelante hablaré un poquito de lo que es ALACE, al doctor Leonardo Brito y a todo el comité ejecutivo que se encargó de organizar este imponente evento. Complicaciones en cirugía colorectal. Este es un quehacer que nos obliga a tener una actualización en el tema. Vamos a hablar de las complicaciones potenciales de la cirugía colorectal con énfasis en la laparoscopía. Sin embargo, también tenemos que hacer énfasis en que todo aquello que usemos, toda la tecnología que sigue llegando en términos de suturas mecánicas, en términos de fuentes de energía, sea que usemos cirugía abierta o laparoscópica, uno la debe conocer y debe estar al tanto de la misma. Perdón, me interesa que vean esto. ¿No corre el video? No. Veo que no sé si será la configuración. A ver, bueno, vamos a hablar un poquito entonces, ojalá que los otros videos corran. Los factores de riesgo están estrechamente relacionados al paciente. Siempre digo que las complicaciones, en realidad, uno las puede prever desde la primera consulta con el paciente e incluso decidir en qué paciente, por ejemplo, aquel que tenga una colostomía, decidir o no si restituir, cuándo sí, cuándo no. Y también tiene que ver mucho con los factores relacionados al cirujano y al volumen quirúrgico de ese hospital. Siempre decimos, debe haber una tendencia en general que los hospitales más importantes se subdividan ya en especialidades, ¿no? Un grupo haciendo hepatobiliar, un grupo haciendo colorectal, porque eso hace que el volumen de casos especialice al equipo y lo más complejo llegue a ese hospital. El procedimiento quirúrgico en sí, la cirugía, vamos a hablar que 60 mililitros de sangre de pérdida en la cirugía ya es un factor de riesgo para dehiscencia en algunas series y las complicaciones postoperatarias que no dejan de ser importantes. Este es un estudio de casi 2,000 pacientes, un estudio de un cirujano brasilero que en su momento, cuando reportó los casos de complicaciones en 9 años, había un 10% de conversión, ¿verdad? Las complicaciones bordeaban el 20% y la mortalidad
1.5%. Nosotros no nos podemos escapar de las complicaciones. Eso nos va a acompañar mientras tengamos el bisturí o el electrocauterio en la mano. Siempre nos va a acompañar. Y lo más importante que se resalta es que la infección de la herida operatoria, la dehiscencia de anastomosis, los abscesos intraabdominales y las obstrucciones intestinales, incluso al día siguiente de la cirugía, son un factor importante a considerar en el postoperatorio. Y en el intraoperatorio, las lesiones intestinales, sobre todo las inadvertidas, a veces uno, obviamente, en hospitales docentes le da al residente y uno no sabe, esa entrada y salida brusca del instrumental a través de los puertos, a veces uno lesiona ilion inadvertidamente, ¿no? O colon, o ciego, lo que fuere. Y esas lesiones, pues obviamente nos obligan a regresar a sala. Lesiones de uréter también nos van a acompañar, vamos a hablar de eso. Y lesiones vasculares. Vamos a hablar un poquito de los porcientos. A veces hay dificultades técnicas que vamos a hablar también en qué momento uno decide convertir. Y las causas de mortalidad están relacionadas a la dehiscencia, a las lesiones intestinales, a la obstrucción y a la infección de sitio quirúrgico o intraabdominal. Esos protocolos ERAS que uno lo sigue leyendo y lo sigue escuchando son muy difíciles. Este es del 2023 de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales. Siempre pensamos que no lo podemos implementar, es cierto, el 100% no, pero todos debemos de tener un protocolo ERAS de la institución, aunque sea 3 o 4 elementos críticos, pero debemos estandarizar para minimizar las complicaciones. No podemos seguir teniendo complicaciones y no hacer nada. Así que las intervenciones preoperatorias son importantes. En la consejería, al momento del inicial, todo paciente que va a una cirugía colorectal debe saber que puede salir de sala con una ileostomía o una colostomía. Debe saberlo. No le podemos decir que todo va a salir perfecto porque muchas veces no es así. Y los pacientes que superan los 80 años no se pueden perder una cirugía por la edad. Hay que valorar bien, pero no deben quedarse con un cáncer, por ejemplo, un cáncer de colon derecho, un ciego, porque tiene 80 o 90 años. Hay pacientes funcionales, así que hay que valorar en qué casos aplica. Así, las complicaciones empiezan desde cuando uno posiciona al paciente, coloca la sonda, Foley, la nasogástrica. Las posiciones de Trendelenburg forzadas para la cirugía laparoscópica deben estar acompañadas de esos topes en los hombros, como se darán cuenta, para evitar que el paciente se deslice. Se nos han caído pacientes cuando no han habido esos topes en el Trendelenburg forzado. Otro importante detalle es que si va a haber una anastomosis colorectal, ya no separamos las piernas para evitar lesiones del nervio sural, que a veces ocurre que el paciente queda concaminada en estepaje por lesiones en cirugía prolongada de cáncer de recto. El anestesiólogo debe relajarnos bien al paciente, tanto en abierta como en laparoscópica, sobre todo en laparoscópica, porque si no nos achica el campo operatorio. Las lesiones empiezan desde el ingreso del aguja de Verres o del T1. Algunos tienen preferencia por hacer una técnica abierta. Aún la técnica abierta produce lesiones. Las lesiones vasculares obviamente están más relacionadas con las intestinales y las vasculares con la aguja de Verres, pero incluso en cirugía abierta usted puede lesionar el intestino, en el ingreso abierto, ¿no? En el neumoperitoneo abierto. No nos podemos escapar de la embolia gaseosa. O sea, en el T1 uno puede lesionar. Otro detalle importante es que si el primer intento de colocar la hoja de Verres es frustro, ya usted tiene hasta 16% de posibilidad de lesión. Y si aumenta hasta un cuarto, es casi seguro que va a lesionar algo. Casi seguro. Por lo tanto, en el primer intento fallido, uno debe pasar a técnica abierta. No debe intentarlo más. El T1 siempre decimos que debe ser ajustado a 12, 15 miligramos de mercurio, hacer una buena incisión de piel para que entre bien ese trocar y no forzar y no entrar a presión, menos fuerza y más rotación. Siempre digo como si fuera un tornillo, ¿no? Entonces, ese ingreso debe ser a trasluz, que se apaga la luz y que con la óptica nos ilumine para evitar lesionar la epigástrica o cualquier otra estructura vascular de pared y retrasar la cirugía. Y ese movimiento debe ser, aunque esto es trillado, debe ser en rotación, ¿no? Debe ser en rotación, sobre todo para los residentes. Esa es una lesión de aorta del año pasado, de mi hospital. Mi hospital tiene 1.200 camas. El cirujano que le pasó esto, este es ya el tiempo abierto. En el T1, no sé si se logra ver,
pero hay una aorta ya suturada, después de 7 horas que el vascular lo consiguió. Se siguen lesionando vasos importantes principales y no necesariamente en el inexperto, a veces en el que más experiencia tiene, muchas veces por exceso de confianza. Vamos a encontrarnos adherencias, hay que decidir si son laxas lo suficientemente como para deshacernos de ellas y poder introducir un T1, ¿verdad? Un trocar que nos ayude un poco más. A veces nos engaña la visión, son bridas que uno las puede bajar rápidamente. Las complicaciones durante la cirugía incluso empiezan cuando uno no revisa bien si el teflón cubre todo el instrumental. Uno tiene que revisarlo adecuadamente con la enfermera antes de empezar a sala. ¿Por qué? Porque vamos a ver dentro de unos segundos qué puede pasar, ¿no? 1 de cada 5 instrumentos que se reusan, me refiero a todo lo que son instrumental quirúrgico de laparoscopía, tienen pérdida de teflón inadvertida y muchas veces microscópica. En este caso, si se dan cuenta, miren el círculo rojo, hay una quemadura en el ángulo de trace, inadvertida. No sé si lo ven. Hay una quemadura en el lado, y si usted esa quemadura la deja ahí, estamos tratando de disecar la vena mesentérica inferior. Ese defecto está en la espátula, o sea, está pelada de teflón. Hay que suturar esa área quemada para poder lograr y evitar que en un 8º día tengamos una fístula intestinal, ¿no? Entonces hay que suturar ese defecto quemado, ¿verdad? No lo puede dejar así. Y qué bueno que uno se percata, no siempre es así. A veces las quemaduras están fuera de nuestro campo de visión. Así que no nos confiemos porque esto va a pasar, ¿no? En este otro caso, por ejemplo, aquí uno a veces es atrevido y en lo que es una obstrucción intestinal entra por la laparoscopía porque piensa que es una brida, como es el caso, pero hay que explorar que no siempre es la brida visible. Y todo lo que uno haga de aquí para adelante en esta obstrucción intestinal por la laparoscopía, uno tiene que hacerla en frío. Ya no puede utilizar fuente de energía porque va a quemar órganos nobles, intestino, vascular, así que debe ir en frío. Y después resolver la parte, en este caso si hay algún sangrado pequeño que usualmente cede, es en napa, ahí uno sigue buscando dónde está la obstrucción, ¿verdad? Y a veces es una pequeña brida, no confiarse, ¿no? Hasta que no, ahí al final está el real defecto obstructivo. Uno corta esa brida en ese punto y se resolvió. No siempre lo consigue. Esta es una perforación inadvertida de una recesión anterior ultra baja laparoscópica. Al 3er día, 4º día empezó y cuando entramos vemos lo que está en círculo amarillo. Había una perforación intestinal ileal que no tenía nada que ver con el procedimiento que habíamos hecho. Las fuentes de energía queman lateralmente. La temperatura que supera los 200 grados centígrados y, por ejemplo, lo que es ligature, lo que todas fuentes de energía queman un promedio de 3 milímetros a cada lado. Por lo tanto, no hay que pegarse a estructuras importantes. El monopolar quema lateralmente hasta 2 centímetros. Así que también hay que tener precaución en el uso de ese tipo de instrumental y evitar pegarse a estructuras vasculares o intestinales. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el capítulo de hemorragia, ¿no? A veces la espátula, la anatomía, usted no sabe cómo, o sea, no se puede ir así en frío tratando una vez que empieza la complicación, no siempre es fácil de manejar. Se requiere obviamente destreza en sutura, cabeza fría para identificar qué hago aquí, me voy al tronco principal. A veces no vale la pena insistir, es mejor siempre tener una gasa para comprimir el área, siempre hay que tener una gasa, ¿verdad? Porque a veces uno por querer resolverlo agrava la situación. Y lo otro, pues hay que tener el que hace la cámara, que son tus ojos, también tiene que estar tranquilo, porque si miren lo que pasó, le quita visión y retrasa el proceso. Entonces, muchas veces uno tiene que irse a la raíz del problema, a disecar el vaso bien disecado, antes de hacer maniobras como la que vimos en el slide anterior. Y luego sellar el vaso. Recuerden que los selladores sellan hasta 7 milímetros. O sea, a veces no pretender hacer lo que vamos a ver ahora. Ahora, cuando usted pone Hemolock como ahí y saca una gasa, miren lo que pasó al retirar la gasa, se llevó el Hemolock. Y entonces tenemos que volver a empezar en un sangrado inútil, ¿verdad? Por una maniobra inadecuada. Todas las maniobras deben ser sutiles, deben ser meditadas, ¿no?
aunque ya la cirugía esté por terminar, porque a veces ahí es que se nos van los detalles, como en este caso, y la gasa, al removerla, se enganchó con el hemolock y tenemos ese sangrado, ¿no? Hasta que, en este caso, lo otro importante, nunca cortar los vasos o sellarlos a raíz del vaso principal, porque después no te queda espacio para poder volverlo a coger. Siempre hay que hacerlo con un margen suficiente para, en una eventualidad como la que estamos viendo, tener de dónde elevarlo y volver a capturarlo. Si no, pues obviamente te obliga a veces a convertir, que tampoco es malo, porque estamos hablando de un paciente cuya vida ya está peligrando. Una vez que ya uno lo diseca mejor, como se dan cuenta, uno lo puede volver a sellar o volver a colocar un buen hemolock. Aquí también otra, con la aspiradora, saca el clip. Al sacar el clip, si se dan cuenta, tenemos otra vez un sangrado importante próximo a la aorta, es la arteria cólica izquierda, ¿verdad? Que está en rama de la vena entérica inferior, y un sangrado que nos obliga y nos complica nuestra operación. Y solo por una maniobra inadecuada que hay que volver a buscar ese vaso y volverlo a clipar. Así que nuestras maniobras tienen que ser muy sutiles. Aquí eso sí es una catástrofe, es de un cirujano ruso. Miren lo que se le ocurre abrir, ahí estamos próximos a los vasos ilíacos, ¿no? Y está bien, esa estructura se nota que casi ya es la... Y miren, entró, hizo un señor orificio, siempre tener una gasa cerca. Yo siempre tengo una gasa casi, desde que entro, ya coloco todos los trócales, inmediatamente tengo una gasa, para lo que sea. La tengo ahí adentro del campo operatorio. Y después, obviamente, ya uno retira. Aquí les voy a resumir por cuestión de tiempo. Finalmente, el cirujano era muy diestro y felizmente tenía clamps, ¿verdad? Clamps vasculares de la paroscopía, como el que ven ahí. Pero en el video original, esta maniobra dura más de 45 minutos. Yo lo he editado, porque es metal con metal, y tratar de abrirlo no es tan sencillo como ya puse en la parte final, pero abrir ese clamp vascular para colocarlo y poder hacer la sutura de ese vaso no es tan fácil. Requiere, obviamente, paciencia. Coloca ese clamp vascular en esa estructura vascular para poder cerrar el defecto, ¿verdad? Y lo logra parcialmente, moja un poquito, pero ahí va a poder colocar la sutura, ¿no? La sutura vascular moja mucho menos y le va a permitir hacer esa sutura. Pero obviamente, si usted no tiene la destreza, tiene que abrir ese paciente rápido, pues se le puede morir en sala. Estamos hablando de vida o muerte. Ya aquí no cuenta lo que los demás piensen o qué me van a decir, nada. Tenemos que salvar la vida de ese paciente, y si esa destreza no la tiene, convierta rápido. Y si no hay un cirujano vascular, menos. Aquí solamente pues ya se colocó ya retira el clamp vascular y ya se ve que lo tiene controlado, ¿no? Definitivamente. Ya bastante controlado. Y acá otro video en donde no se puede hacer eso. O sea, los selladores de vaso requieren una buena disección vascular antes de hacer eso. Miren lo que pasa, eso tiene como 2 centímetros de ancho y los selladores solo sellan 7 milímetros. Usted no puede ir a campo traviesa con ese sellador pensando que eso es una magia. Usted tiene que hacer la misma cirugía abierta, lo que hace en cirugía abierta, en cirugía laparoscópica, disecar y dejar el vaso pelado para poder ligarlo, como lo hace, en este caso sellarlo, pero si no respeta los principios quirúrgicos, va a pasar lo que estamos viendo. Entonces, es importante que uno se lleve que esto requiere igual hacer la misma cirugía. A veces hay que aumentar el nemoperitoneo a 25 milímetros de mercurio para controlar algunos sangrados. Este solamente va a ser breve para que vean la anastomosis intracorpórea. Va a ser motivo de la siguiente charla. Pero quiero que vean el control vascular en ese sentido. Por eso lo he puesto un poco. Aquí estamos en el retroperitoneo, está el riñón izquierdo hacia abajo, ¿verdad? El retroperitoneo, y estamos buscando, en este caso, la raíz de la vena mesentérica inferior para ligarla en su raíz, que es inmediatamente debajo del páncreas, y luego buscar, en este caso, la trascavidad para poder liberar el ángulo esplénico. El páncreas es lo que tenemos en color un poquito más amarillo, debajo del orificio, y dejamos siempre una gasita
como una referencia de que ese es nuestro límite, ¿no? Y luego separamos el espacio, ¿verdad? Todas las fijaciones entre estómago y colon transverso, dirigiéndonos hacia el ángulo esplénico. Esta es una maniobra en donde usted lo que debe de pasar es que no vea el vaso. Y si lo ve, aléjese. Pero estas maniobras por la laparoscopía evitan, ahí está el vaso arriba, si lo ven, evita las lesiones esplénicas, ¿verdad? Aquí ya tenemos, en este caso, vamos a ligar, es una resección segmentaria por cáncer de ángulo esplénico y estamos ligando la arteria, ¿verdad? Cólica izquierda, estamos dejando la mesentérica inferior. Esa gasa siempre, obviamente el recuento de gasas hay que tenerlo bien claro aquí porque a veces se nos pierden, hay que estar claro de que no queda nada, eso es un principio y uno lo dice siempre porque vuelve y pasa conteo de gasas incompleto y nos quedamos 1 hora ahí en sala. Y luego ligar aquí la rama izquierda de la cólica media para hacer una resección segmentaria, ¿no? Si se dan cuenta, el vaso bien disecado, recién yo lo sello. Y luego con verde indocianina valoramos la viabilidad vascular de los segmentos que voy a seccionar para luego hacer la anastomosis. Entonces, una vez que tengo eso claro, secciono el colon, como en este caso, con sutura mecánica, y luego nuevamente valoro si está bien irrigado y hago la anastomosis lateral colocolónica, porque en este caso sí da el colon y se cierra ese segmento. El uréter es otro importante órgano que uno tiene que velar por siempre, antes de seccionar cualquier estructura tubular, uno debe asegurarse que no sea el uréter. Aquí en este caso lo identificamos, vamos a verlo como recta. Yo no secciono nada tubular, o sea, que signifique buscando la mesentérica inferior, hasta que no identifique el uréter. Y una vez que tengo el uréter, dejo una gasita ahí y trabajo todo por encima de la gasa. Y siempre lo estoy siguiendo el uréter porque siempre hay riesgo de que en otro punto de la pelvis lo pueda usted lesionar. El uréter es engañoso. En cirugía abierta, donde más se lesiona el uréter es en la resección abdominoperineal, la cirugía de Miles, y en cirugía laparoscópica, donde más se lesiona es la resección anterior de recto. Cuidado con los intestinos friables en emergencia, se puede perforar, vaya con cuidado. Siempre cuando haga cirugía pélvica, asegurarse de que está en el territorio adecuado, no sea que en este caso, por ejemplo, estábamos mal en el punto, metemos un aplicador vaginal y nos damos cuenta que estamos trabajando por encima de la vagina y tenemos que trabajar debajo, en ese punto donde van a ver que recién retomamos el peritoneo para trabajar el recto en el lugar que corresponde. Siempre cerrar los puertos de 10 milímetros, porque a mí me ha pasado que he tenido una hernia de Richter en un PO1, de una resección laparoscópica, una resección anterior baja laparoscópica, por no cerrar un puerto de 10. Los mensajes finales es, no importa cuán diestro usted sea o cuán hábil sea, el riesgo de complicaciones siempre lo va a acompañar mientras tenga el bisturí en la mano. Las complicaciones están relacionadas a veces porque el anestesiólogo no te relaja bien el paciente, lesiones inadvertidas, sobre todo hospitales de entrenamiento, vasculares, intestinales, estar atenta a ellas. Y vamos a hablar en breve. Esto solamente para mencionar el gran trabajo que ha hecho el doctor Leonardo Brito, representando a República Dominicana. Este es el comité ejecutivo de ALACE en Chiclayo, Perú, representando a su país y en donde nos reunimos para ver el futuro de los cirujanos jóvenes y no tan jóvenes en nuestros países. Aquí el doctor Restituyo recibiendo también su reconocimiento como miembro ilustre de la ciudad que lo acoge, por acá en otra toma. Invitados este año a nuestro congreso en Lima, un congreso que tiene más de 30 profesores internacionales, incluido representantes de su país. Nuestro país, ¿verdad? Es en la parte sur de ustedes. Esperemos que nos puedan acompañar y siempre van a ser bienvenidos. Muchas gracias.